Buenos días, buenos días a todas, todos y todes. Hoy, 29 de noviembre de 2023, la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile les dan una cordial bienvenida a la presentación de resultados de la consulta sobre educación en derechos humanos en Chile. Soy Victoria Flores Roa y me corresponderá moderar esta actividad. Considerando que la educación en derechos humanos constituye un instrumento clave para avanzar hacia una cultura de derechos humanos, que el desarrollo efectivo de esta requiere de un plan que oriente y coordine las acciones necesarias y que para su elaboración es necesario contar con la más amplia participación social, es que surge así la propuesta de realizar una consulta que convocó a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y personas naturales que trabajan temáticas de derechos humanos, siendo aplicada en modalidad online entre los meses de diciembre de 2022 a enero 2023. La consulta tuvo como propósito general identificar la opinión de integrantes de las instituciones, organismos y organizaciones en relación con los principales problemas y las posibles soluciones que sirvan de base para la elaboración de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. De manera más específica, se espera, entre otros aspectos, identificar los principales problemas para la implementación efectiva de la EDH en el ámbito de la educación formal, en todos sus niveles y modalidades, como asimismo en la educación no formal, de acuerdo a la opinión y experiencia de las instituciones, organismos y organizaciones consultadas. Lo mismo, en esta misma línea, recoger la opinión de los representantes que participaron en relación a la necesidad de crear una institución especializada para la implementación y monitoreo de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Finalmente, recoger la opinión de las instituciones y organismos pertinentes consultados en relación con la conveniencia de establecer una norma de exigibilidad de educación en derechos humanos para todas las personas que ejerzan la función pública. El objetivo de hoy, entonces, es dar a conocer los resultados obtenidos y socializarlos con ustedes, siendo esta una instancia más que nos aporte y permita transitar hacia la creación de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos para Chile como una política de Estado. La metodología a desarrollar serán 3 presentaciones continuas de la panelista y los panelistas, dejando al final un espacio para consultas y comentarios finales. Agradecemos su presencia, les agradecemos también silenciar sus micrófonos. Damos la bienvenida a la primera panelista. Ella es Dayana Guzmán Gutiérrez, es jefa del Departamento de Formación y Capacitación en Derechos Humanos de la División de Promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es socióloga y máster en Dirección en la Gestión Pública. Se ha especializado en Chile, Israel y Colombia en temáticas de primera infancia, interculturalidad, inclusión social y atención de diversidad, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DESCA y Desarrollo Sostenible, así como una amplia gama de temáticas vinculadas a la agenda de derechos humanos a nivel nacional, regional y global. Ella nos entregará un comentario general sobre la pertinencia de la consulta, específicamente en relación a la educación en derechos humanos en el contexto del Plan Nacional de Derechos Humanos de Chile. Bienvenida, Dayana Guzmán. Tiene la palabra. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a la red por esta invitación. Eh, Estoy muy contenta de poder compartirles algunas impresiones respecto del valor que tiene esta consulta realizada, sobre todo en el marco del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Este instrumento, como sabrán, está vigente desde el año 2022, después de un proceso participativo, eh, después de
una serie también de conversaciones a nivel interinstitucional que permitió a diversas instituciones del Estado comprometer acciones en favor de los derechos de todas las personas que habitan en el país, tanto a nivel de protección, de promoción y de la generación de una cultura de derechos humanos. El proceso de elaboración estuvo situado entre septiembre del año 2020 y abril 2021. Y en esa etapa es cuando se realizan consultas y conversaciones con las distintas instituciones para saber, por un lado, cuál era el diagnóstico que tenían en torno a la situación de derechos humanos en el país y cuáles eran los esfuerzos institucionales que se podían poner al servicio de esta reducción de brechas y también establecer compromisos concretos por parte de las instituciones. Esto llevó finalmente a un plan eh, que, por supuesto, tiene a la base estas instancias de participación, que en algunos casos fue a través de una plataforma virtual, también se recogieron voces de niños, niñas y adolescentes, de personas privadas de libertad, de pueblos indígenas también, eh, y finalmente lo que se obtiene de todo este proceso de preparación es un instrumento que rige por 4 años, desde el 2022 hasta el año 2025, que contiene un total de 185 acciones organizadas en capítulos. La relevancia de esto es que existe un capítulo específico que tiene 21 acciones comprometidas por diversas instituciones que abordan la educación en derechos humanos. Me permito también comentarles algunos avances que se han observado, sobre todo después del primer ciclo de reporte de estas acciones. En particular, el capítulo de educación en derechos humanos está inserto en el eje 3, que es la promoción de derechos humanos, que, como les decía, tiene 21 acciones, que están comprometidas por 20 instituciones, que van desde el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de la Juventud, el Consejo para la Transparencia. Hay una diversidad de instituciones que buscan abordar compromisos en estos 4 años. En general, lo que tiende a abordarse en estos compromisos son, por un lado, la incorporación del enfoque de derechos humanos en la función pública, principalmente a través de capacitaciones, para que se incorpore este enfoque en el quehacer institucional de los funcionarios y funcionarias públicas. También existe otro grupo de acciones que tienden a la formación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sobre todo en el fortalecimiento de la educación en derechos humanos a carabineros, y la aplicación práctica de algunos contenidos formativos. Todos estos compromisos tienen hasta la fecha un nivel de cumplimiento bastante inicial. Por supuesto, eso está relacionado con el momento en que se captura la información, y este panorama habla más bien del resultado de aquello que se ha desarrollado durante el primer año de vigencia del plan. De hecho, de las 21 acciones que están comprometidas, solamente 18 fueron reportadas, con algún grado de avance o de impulso por parte de las instituciones comprometidas. Y de esas
de esas, de las 16 acciones que cuentan con información suficiente para establecer grados de cumplimiento, observamos que la mayoría está con un nivel muy básico de implementación. Solamente 2 de ellas tienen un nivel intermedio, eh, y 4 estarían finalizadas. Eso nos habla de que el empuje en materia de educación en derechos humanos todavía es muy inicial, todavía requiere refuerzos, aun cuando estemos hablando de compromisos establecidos por las propias instituciones. En este marco es que la consulta sobre educación en derechos humanos, cuyos resultados van a ser presentados en este espacio, cobran de mucho valor, porque sirven de termómetro para saber también cuál es la impresión que existe sobre las necesidades en materia de formación en derechos humanos, cómo conversan los compromisos que han establecido las instituciones públicas en esta materia con esas capacidades que levanta el diagnóstico. eh, y también eh, creo que lo más eh, relevante es que señala cuáles son los desafíos futuros. En estos momentos, el Plan Nacional de Derechos Humanos eh, está cerrando su segundo año de implementación, por lo tanto estamos a medio término. Lo más probable es que el próximo año, el 2024, sea en muchos casos un año de cierre de iniciativas. Y el 2025, para cerrar también aquellas cosas que pudieran estar pendientes, pero más bien de evaluación y de generación de nuevos compromisos para el tercer plan nacional. Entonces, tener estos antecedentes son, eh, tiene mucha relevancia porque permitiría, eh, creo yo, eh, poder poner sobre la mesa antecedentes para que las instituciones tomen mejores decisiones y puedan avanzar a compromisos más robustos. ¿Ya? Lo que hemos observado hasta el momento es que las instituciones, cuando se trata de hablar de educación en derechos humanos, tienden a radicar los esfuerzos en capacitaciones internas, muchas veces de poco alcance, que no tienen presupuestos asociados, que son sobre temáticas más bien limitadas y creo que poner sobre la mesa antecedentes que pueden ayudar a detectar mejor las brechas y los desafíos futuros pueden servir justamente de insumos para pensar quizás un capítulo del Plan Nacional de Derechos Humanos, también avanzar a lo que ustedes decían con un plan específico sobre formación y educación en derechos humanos, eh, y, y de alguna manera ayudar a empujar a que el Estado pueda hacer compromisos más profundos en esta materia y con un mayor alcance. Eso a nivel inicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dayana Guzmán, por su interesante y relevante información que nos trae de la política pública del Plan Nacional de Derechos Humanos de Chile. A continuación, le damos la bienvenida a Enrique Azúa Herrera. Él es profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Santiago y licenciado en Educación en la misma universidad. Actualmente es doctorando del programa de doctorado en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Lanús, Argentina. Se ha desempeñado como docente, autor, editor, investigador y consultor en temas de educación en derechos humanos en Chile.
en diversas instituciones, tales como el Ministerio de Educación, el Instituto Interamericano de Educación en Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es autor y coautor de una serie de informes y estudios sobre el derecho a la educación y la educación en derechos humanos. Enrique Azúa, además, es parte integrante de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos de Chile, que también está cumpliendo 10 años ya de nuestra creación. Enrique nos presentará algunas referencias de planes de educación en derechos humanos a nivel internacional. Enrique, bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Victoria. Un saludo a todos y a todas. Un privilegio estar acá. Voy a compartir con ustedes una presentación sobre los planes nacionales de educación en derechos humanos de algunos países de América del Sur, principalmente. Si me dan un minuto, puedo avanzar en aquello. Ajá. Está viendo ahí, me imagino, la presentación. Gracias. Un par de ideas antes de comentarles. Bueno, la región de América del Sur tiene en la actualidad, si no me equivoco, 14 países autónomos y una entidad dependiente de Francia. No están acá, me refiero a Surinam, Guyana, está la extensión francesa, está Trinidad y Tobago también. Incluso algunos discuten si Panamá es parte de América del Sur, pero yo he tomado básicamente los 10 países que más tradicionalmente identificamos todos como América del Sur para hacer un paneo sobre la educación en derechos humanos en los planes nacionales de derechos humanos, pero también los planes nacionales de educación en derechos humanos específicos que tienen algunos países. El gráfico que está allí nos muestra la situación y a través de los colores podemos identificar 3 categorías por lo menos que he podido distinguir. Una que es aquellos, digamos, países que tienen planes nacionales de derechos humanos con acciones de educación en derechos humanos distribuidas en distintos ejes o componentes. Es decir, no se logra identificar en el Plan Nacional de Derechos Humanos específicamente un eje principal, un componente principal que esté dedicado a la educación en derechos humanos, sino que las acciones que refieren a derechos humanos se distribuyen en distintos componentes, subsumiendo a los objetivos de esos componentes en específico y no se logra identificar algún objetivo general que reúna a esas acciones. Este es el caso de Ecuador, que tiene inserto las acciones, un objetivo de educación en derechos humanos y algunas acciones de educación en derechos humanos en su plan decenal de educación, de acuerdo a la indicación del Plan Nacional de Derechos Humanos de Ecuador, que es muy antiguo, es de 1998, pero en los procesos posteriormente se elabora un plan decenal de educación y en ese plan decenal de educación se incluye un objetivo general de educación en derechos humanos y algunas acciones referidas al tema de educación en derechos humanos. Y es el caso también de Argentina en el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, que también incluye varias acciones, yo diría alrededor de un 30% de las acciones que se incluyen en ese Plan Nacional de Derechos Humanos tienen que ver con educación en derechos humanos, sin embargo no hay un eje que los contenga. Distinta es la situación de Bolivia, Venezuela y Chile, que en sus planes nacionales de derechos humanos, digamos como Chile, digamos, y Bolivia, hay que llevan más de un plan nacional de derechos humanos, Venezuela un plan nacional de derechos humanos, y en esos planes nacionales de derechos humanos se logra identificar
con claridad un componente o un eje destinado a educación en derechos humanos. Esto es importante porque supone un nivel de estructuración y organización de las acciones que es mayor en el sentido de que hay objetivos que los agrupan y que le dan sentido a las acciones que allí aparecen, un sentido solidario en el sentido de que unas son solidariamente parte de otras y comparten el esfuerzo en el cumplimiento de un objetivo que es más general. En un tercer nivel se encuentran derechamente los países que han logrado establecer planes nacionales de educación en derechos humanos. Ese es el caso de Brasil, de Colombia, de Paraguay, de Perú y de Uruguay. Y si ustedes pueden observar, aquí hay algo que es interesante y es que estos planes nacionales de educación en derechos humanos, como el caso de Colombia, por ejemplo, o el caso de Uruguay, o el caso de Paraguay, son planes nacionales que se proyectan bastantes años adelante. El de Colombia llama mucho la atención, es del año 21 hasta el año 34. Es decir, es un plan nacional de larga extensión. Voy a compartir ahora, para no pasarme del tiempo, ahí le pido a Victoria que me avise, de algunas características, de algunas tendencias que uno podría ir identificando a medida que uno va revisando estos planes nacionales de educación en derechos humanos y que podrían servir de reflexión, de marco a lo que podría ser en Chile un plan nacional de educación en derechos humanos. Una primera característica es que en general los planes nacionales de educación en derechos humanos tienen una extensión temporal que es de mayor duración que los planes nacionales de derechos humanos. Cuando uno compara entre los planes nacionales de educación y los planes nacionales de derechos humanos, uno se encuentra que los planes nacionales normalmente tienen periodos que van entre 4 y 5 años. Sin embargo, la vigencia de los planes nacionales de educación en derechos humanos son de mayor aliento, es entre 8 y 12 años aproximadamente. También cuando uno revisa el periodo de preparación de estos planes nacionales de educación en derechos humanos, se encuentra que es un tiempo largo el que se dedicó a los procesos participativos, una amplia participación, ese es otro elemento clave, en consulta con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones del Estado, con universidades, con instituciones educativas en general. Y ese periodo de consulta es un periodo largo también. Normalmente uno podría hablar de 3 o 4 años, normalmente el proceso de preparación de estos planes nacionales de educación en derechos humanos. Otro elemento que resulta clave es que todos estos planes, sin excepción, abarcan todos los ámbitos y niveles de educación. Esto es interesante porque no ocurre así cuando la educación en derechos humanos está distribuida en distintos ejes o incluso cuando hay algún eje específico para la educación en derechos humanos dentro de un plan nacional de derechos humanos. Y esto entonces empieza a relevar o a revelar la importancia de los planes nacionales de educación en derechos humanos, porque estos planes nacionales de educación en derechos humanos abarcan todos los ámbitos y niveles de la educación, esto es la educación formal, desde la educación parvularia hasta la educación superior, incluyendo allí lo que es la educación en Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, la educación no formal, que refiere a todos los procesos de capacitación pública y privada, y la educación informal, que refiere a todas las expresiones de la cultura, principalmente hoy día a lo que es los medios. Esto parece muy importante porque hay una gran preocupación en la descripción de estos planes por lo que es la transmisión, la difusión, la perpetuación de estereotipos y prejuicios sobre determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, hay una preocupación porque la educación en derechos humanos también tenga una voz respecto de estos temas.
Cuando uno se pregunta en qué se fundamentan estos planes nacionales de educación en derechos humanos, lo que encuentra de manera compartida es que lo hacen en primer lugar en los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, y esto tiene que ver con dos cosas. Uno, hay una clara referencia en todos los planes nacionales de educación en derechos humanos, lo que es la Conferencia de Viena de 1993 y el impulso que le da a los planes nacionales de derechos humanos y a los programas de educación en derechos humanos a nivel global y a los planes nacionales de educación en derechos humanos. Pero también, ya que hay una cosa importante que tiene que ver con la realidad latinoamericana, es que se fundamentan en el proceso creciente de inclusión a nivel constitucional de normas que tienen que ver con la promoción y la protección de derechos humanos y de normas específicas sobre educación en derechos humanos que empiezan a aparecer en el ámbito normativo. También se fundamentan de manera coincidente los planes nacionales de educación en derechos humanos en las experiencias traumáticas que han vivido los países de periodos en los cuales ha habido violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos a grupos importantes de la población, esto por temas de guerra, por temas de dictadura, por temas de violencia terrorista, por situaciones en general que significan abusos de poder, digamos, que se cometen en relación con determinados grupos. Y entonces, en este sentido, los planes nacionales de derechos humanos aparecen como una necesidad en dos sentidos. Uno, el sentido de reparación, pero también el sentido de garantías de no repetición como fundamento, entonces, la educación en derechos humanos de una ciudadanía democrática y pacífica. Y también en este proceso, los planes nacionales de educación en derechos humanos se fundamentan en la experiencia institucional y muy importantemente de las organizaciones de la sociedad civil en lo que es la educación en derechos humanos. Dan cuenta estos planes de consultas amplias, de asesoramiento y de recoger efectivamente lo que ha sido más efectivo en la educación en derechos humanos a partir de esta experiencia que los países han venido desarrollando, tanto en los periodos incluso de dictadura o violencia contra los derechos humanos, que se hace en la que se va acunando una cierta experiencia de la educación en derechos humanos precisamente como una defensa para la promoción y protección de los derechos humanos. Como últimas ideas, las características de los planes de educación en derechos humanos también coinciden en que explicitan un marco teórico y al explicitar este marco teórico declaran específicamente, digamos, que esto se fundamenta en el enfoque de la educación en derechos humanos. Esto es una educación para y por medio de los derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, que significa la aplicación de los principios y normas de los derechos humanos a las políticas públicas basadas en educación en derechos humanos y en otras políticas públicas, pero también recoge otros enfoques como los enfoques de género, el enfoque diferencial que hace hincapié en dar un tratamiento especial de protección a aquellos grupos que han sufrido mayores dificultades en el acceso a sus derechos, el enfoque territorial por las desigualdades que se producen en los territorios, el enfoque étnico, entre otros, que lo que apuntan es a corregir las desigualdades en las que se desenvuelve la vida cotidiana de las comunidades. Y otro elemento que resulta clave también de los planes nacionales de educación en derechos humanos es que definen órganos responsables de la coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación. Y esto significa que no solamente descansan en las iniciativas que pueden desarrollar los organismos y las instituciones por compromiso propio, sino que hay una directriz, y esta directriz, y ya hay recursos asignados, y hay procesos de seguimiento y evaluación constante a los planes nacionales de educación en derechos humanos. Evidentemente significa un compromiso mayor de las máximas autoridades del país en general con el avance de la educación en derechos humanos. Algunas reflexiones finales. La formulación de planes nacionales de educación permite asumir la educación en derechos humanos como política pública. Y esto significa que es posible identificar
el o los problemas socialmente relevantes a los cuales tiene que responder la educación en derechos humanos, pero también adoptar las acciones necesarias para producir los cambios esperados. Y, muy importante, y consecuentemente con esto, asignar los recursos y los responsables pertinentes para el desarrollo. Uno de los grandes problemas de la educación en derechos humanos, cuando no alcanza este nivel, es que queda entregado precisamente como a la voluntad de las instituciones que libremente se comprometen para hacer algo, y bueno, si no lo hacen, digamos, no hay mucha seguimiento a esos procesos. Y lo último, Chile posee varios factores que permitirían dar este paso de avanzar hacia la elaboración de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, digamos, entre los principales autores que uno encuentra en la bibliografía de estos planes nacionales de educación en derechos humanos, se encuentra el nombre, por ejemplo, de Abraham Maguenzo, se encuentra el nombre de Roberto Garretón y de otros chilenos y otros estudios, digamos, que dan cuenta de que en Chile existe una experiencia como para avanzar en un plan nacional de educación en derechos humanos y toda una tradición de muchas organizaciones de la sociedad civil que han avanzado en esto, la experiencia del propio Ministerio de Educación, que también ha avanzado en el tema de educación en derechos humanos, la experiencia de varias universidades que han avanzado en este tema. Es decir, hay una base, por así decirlo, que podría dar pie para la elaboración de un plan nacional de educación en derechos humanos. Si alguien, digamos, desea avanzar un poco más en esto, hay algunos textos que pueden ser interesantes. El cuarto informe interamericano de la educación en derechos humanos, dedicado a la planificación, revisó en su minuto los planes nacionales de educación en derechos humanos que se habían desarrollado hasta ese momento. Un libro reciente de Victoria Candel, Laura Gotero y Verónica Jaramillo como compiladores reunió experiencias en planes en la educación en derechos humanos en diferentes países, y un importante texto de Sebastián Loren hizo un inventario de todos los planes nacionales de derechos humanos, y evidentemente eso es una fuente para poder revisar cómo está la educación en derechos humanos allí. Y bueno, están todos los planes nacionales de educación en derechos humanos de los distintos países que pueden ser consultados precisamente como para mirar esa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy ajustado al tiempo también. Interesante panorama que nos trae Enrique de estos planes nacionales de educación en derechos humanos de América del Sur. Solo hacer un alcance que lo que él señala en relación a la importancia que tienen estos planes, que vienen en algún modo, de alguna manera, a contribuir, por un lado, a una ciudadanía más consciente, ¿no es cierto?, de sus derechos y a la exigibilidad que pueden hacer al Estado, y por otro, contribuir también en algún modo a la reparación y a esas garantías de no repetición de tantas violaciones a los derechos humanos acontecidas tanto en Chile como en los países, ¿no es cierto?, de nuestra América Latina. Muchísimas gracias, Enrique Azúa. A continuación, damos la bienvenida a Juan Pablo Bustamante Abarca. Él es administrador público de la Universidad de Chile, diplomado en gestión pública estratégica de la misma Casa de Estudios, miembro del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos desde el año 2022. Ha participado de las presentaciones sobre los resultados de las distintas encuestas levantadas por el observatorio, además de participar en la confección de artículos sobre derechos humanos y juventudes, como también en diversas actividades de formación para grupos y organizaciones en relación con los derechos humanos y juventudes. Destacar que también el observatorio, como él, son parte integrante de la Red de Equipos de Derechos Humanos Chile. Juan Pablo integra también la Comisión Seminario de la Red Chile, la que diseñó e implementó la consulta de educación en derechos humanos de Chile, cuyos resultados nos presentará a continuación. Bienvenido, Juan Pablo Bustamante. Tienes la palabra. Muchas gracias, Victoria. Gracias por la presentación. Primero, dar las gracias por el espacio para poder presentar estos resultados y también de tener la posibilidad de compartir con este tremendo panel. Un gusto estar compartiendo con Dayana
y con Enrique, que, bueno, sus presentaciones hablan por sí solas, ¿cierto? Eh, Como bien dijo Victoria, yo ahora les voy a presentar lo que son los resultados de la consulta sobre educación en derechos humanos. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Bueno, eh, como bien dijo Victoria y bien les dije en un comienzo, esta presentación se basa sobre los resultados de la consulta que se hizo, perdón, que se hizo entre los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023. Un poco en contexto, esta consulta se realiza por la necesidad, ¿cierto? De conocer la percepción y hacer un diagnóstico sobre la temática en cuestión y así también generar un insumo eh, que cumpla un rol sustancial dentro de la elaboración de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, o bien, como decía Diana en un principio, que este pequeño diagnóstico pueda servir como insumo también para la elaboración del próximo Plan Nacional de Derechos Humanos de la institución. En función a la muestra o al estudio que se realiza, se divide en dos muestras, ¿cierto? Que una tiene un total de 47 casos referida netamente a lo que es las organizaciones e instituciones que participan del estudio, y otra muestra de 172 casos que corresponde a las personas naturales que participan en el estudio. Partiendo desde esa base, respecto a lo organizacional, aquí una pequeña caracterización de esta muestra. Tenemos que el alcance que tienen las instituciones en una primera instancia, eh, 24 se asocian al alcance nacional, 21 al regional y 2 que, bueno, no corresponden ahí a ninguna de las dos categorías, ¿ya? Y respecto a la distribución, por ejemplo, por región, vemos que la mayoría de los casos de las respuestas, por ejemplo, se concentran dentro de la región metropolitana. eh, la distribución dentro de la región es más o menos homogénea, ¿cierto? Que van desde una respuesta a las tres respuestas. Así también, respecto al tipo de organización, tenemos que la mayoría son organizaciones que vienen desde la sociedad civil. eh, Después tenemos que 5 son de privadas, organizaciones privadas, y aproximadamente 7, si no me equivoco, son de carácter público. Ahí el ámbito de desempeño que tienen las organizaciones también, lo que más destaca es que 18 de organizaciones se dedican a lo que es la educación formal y 11 a lo que es la educación no formal. Desde este punto de vista, tenemos que, respecto a lo que es la educación formal, solamente una organización se dedica a lo que son la educación en policía y Fuerzas Armadas. Eh, Tenemos 8 en educación escolar, 7 en educación superior profesional y uno en educación superior técnica. Respecto a lo que es la educación no formal, perdón ahí el error de tipeo en el gráfico, tenemos que hay dos organizaciones que se dedican a lo que es la educación comunitaria, a la educación o capacitación a funcionarios públicos y públicas, 5 a educación popular, educación relevada a raíz de informes y estudios para jóvenes, tenemos una organización, formación a dirigentes y equipos educativos de niños y niñas, y uno también dentro del uso pedagógico de archivos y objetos de memoria, visitas mediadas, cursos de extensión y públicos específicos. Eso más o menos como una pequeña caracterización de lo que fue la muestra de quienes responden la consulta a modo organizacional. Ya pasando más o menos, o ya pasando de lleno, ¿cierto?, a lo que son las preguntas o el objetivo que tiene esta consulta. Dentro de estas primeras preguntas tenemos cuáles son las siguientes personas o grupos destinatarios que les parece más conveniente capacitar en primer lugar. Y aquí destacan 3 principalmente, que en una primera instancia, con un 70% de menciones, tenemos a los docentes de educación preescolar y básica, con un 70%. Tenemos a los docentes de educación media con un 56%, y con un 49% tenemos a los educadores comunitarios y o populares. Em, Después tenemos como también hartas menciones dentro de
quienes son capacitadores del sistema público y o privado, a los directivos de jardines, escuelas y liceos, con un 26% cada uno. Tenemos a los docentes e instructores de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad con un 23%, a los asistentes de la educación con un 12% y a los docentes de educación superior con un 7%. Eso es lo que nos arroja la consulta al respecto de esta pregunta. Pero podemos ver que se destacan, ¿cierto? En el gráfico, los docentes de educación básica y preescolar, perdón, los docentes de educación media y los educadores comunitarios y o populares como primera alternativa a capacitar en relación a esta temática. Respecto a los materiales, ¿cierto? Que es como, vale, tenemos las personas, pero ¿cuáles son los materiales que facilitarían la labor de los educadores y capacitadores? En este sentido, tenemos que destacar de manera significativa igual lo que es el análisis de casos sobre temas de interés que estén debidamente estructurados con preguntas y actividades a desarrollar. Pero así también tenemos eh, otras categorías que también alcanzan un alto porcentaje de menciones dentro de lo que es la consulta, por ejemplo, el material adecuado de lectura o los audios o podcasts, teniendo en consideración también que ahora muchas veces nosotros mismos también tenemos esta como ganas de inmediatez y qué mejor que, por ejemplo, escuchar un audio o un podcast en lugar quizás de tal vez leer algo, eh, surge como una alternativa a también cómo se va dando el cambio en la sociedad, por así decirlo. Así también tenemos otras categorías que también son interesantes, como por ejemplo los juegos de mesas para grupos pequeños, las presentaciones en PPT, en Prezi, etcétera, los videos, los manuales para docentes también es un instrumento relevante. Si bien no alcanzan el nivel de significancia que tiene, por ejemplo, el análisis de casos, que es como eh, el instrumento de por sí que puede hacer que uno pueda aprender, ya que tiene que pensar al respecto. Eh, sí, estas categorías siguen siendo interesantes, por ejemplo, videojuegos, aplicaciones o redes digitales, películas, que también alcanzan menciones que quizás en algún otro estudio no hubiesen alcanzado ninguna mención. Aquí vamos a pasar de lleno a lo que son las preguntas de percepción. Bueno, estas preguntas se estructuran desde una escala Likert que va desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, perdón. Y la primera pregunta es si la educación en derechos humanos debería iniciarse desde la educación parvularia. Y aquí vemos que, según el gráfico que se observa en la pantalla, vemos que la mayoría, o podríamos decir la mayoría totalmente, está de acuerdo con esta afirmación, o sea que tiene una percepción positiva de la frase de que la educación en derechos humanos debe iniciarse desde la educación parvularia. Así también pasando a la segunda pregunta, o la segunda afirmación, si la educación en derechos humanos debería incluirse en todas las carreras de educación superior, tanto técnicas como profesionales, también se repite la misma tendencia, ¿cierto? Con un alto porcentaje de percepción de que las cosas deberían estar así, o están de acuerdo con esta afirmación. Y aquí tal vez entramos a un tema un poco polémico dentro de la consulta, ya que aquí está como un poco más dividida la cancha, por así decirlo. Respecto a que los jóvenes y las jóvenes hablan mucho de derechos, pero en realidad muestran poco interés por educarse en estos temas. Y aquí vemos que aproximadamente eh, el 48% está totalmente de acuerdo con esta frase, pero también como aproximadamente un 52 o un 53% está en desacuerdo con esta frase. Lo que igual puede generar un poco o puede prestarse para que podamos debatir sobre este tema, ya que las juventudes siempre, eh, bueno, tal vez voy a hacer como un juicio de valor, pero las juventudes, o desde la experiencia, las juventudes siempre estamos como tal vez un paso atrás al momento de ser escuchados, de tal vez que dicen que no hay experiencia, etcétera. Puede haber ahí algún factor
que también nosotros lo vemos como Observatorio de Juventudes dentro de nuestra propia encuesta. Pero bueno, en fin. Esta pregunta está polémica, podríamos adentrarnos más o tal vez en una otra oportunidad hilar un poco más fino en el tema del trato de datos para ver cómo, por ejemplo, se correlacionan al respecto de las edades, cómo se responde a esta pregunta. Bueno, respecto a los materiales y las metodologías y didácticas en EDH, que son poco atractivas para los jóvenes, para las y los jóvenes, aquí vemos que la mayoría está de acuerdo con esta afirmación. Em, claro, podríamos hablar de los fenómenos sociológicos o cómo está avanzando la tecnología, que a veces los materiales o las formas se quedan un poco atrás al respecto de lo que como personas, como sociedad estamos viviendo, ¿cierto? En esta era tan digital, tan inmediata, en que todo lo queremos de manera instantánea y tal vez las metodologías no son las más acordes a lo que está pidiendo como la sociedad. Respecto a los mayores obstáculos en la educación escolar para avanzar en EDH, que es la poca aceptación de las directivas o directivos de los establecimientos educacionales, ¿cierto? Y aquí también vemos que la balanza se carga respecto a la percepción de estar muy de acuerdo con las clases y tal vez podríamos relacionarlo con a veces temores respecto al cambio o simplemente no es una prioridad dentro de los directivos de los establecimientos educacionales implantar lo que es la EDH como un eje principal dentro de la educación y formación de estudiantes de, de educación básica, preescolar, etcétera. Respecto a lo que dice que en las escuelas la integración de la EDH debe ser de forma transversal y con una asignatura específica a la vez, también se repite la misma tendencia que en las preguntas, que en las frases anteriores, ¿cierto? Donde la mayoría dice que está de acuerdo. Eh, Respecto a las empresas privadas, porque claro, entendiendo también que los derechos humanos no solamente eh, se tienen que quedar dentro de la esfera pública, la esfera privada también tiene mucho que ver dentro del respeto irrestricto a los derechos humanos, y aquí las empresas privadas también deberían capacitar permanentemente en derechos humanos a su personal. La mayoría de las respuestas tienen una percepción al estar muy de acuerdo con esta afirmación. Em, Después tenemos que uno de los principales obstaculizadores en la integración de la EDH es la falta de docentes y educadores y capacitadores. También se repite la misma tendencia. Eh, la mayoría está totalmente muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación. Respecto a lo que es la educación no formal, que ésta cumple una labor fundamental para fortalecer la participación democrática. También vamos con la misma tendencia, totalmente de acuerdo se lleva el 72% de la respuesta, muy de acuerdo el 14% y de acuerdo el 2%. En desmedro de la percepción negativa, ¿cierto? Que entre las tres alcanzan un 12%, lo cual nos dice que eh, la educación no formal o en la EDH, la educación no formal, fortalece para la opinión de quienes responden la consulta. Respecto a lo que también planteaba Dayana, respecto a lo que es la capacitación dentro del Estado, ¿cierto? Que aquí se pregunta, sí, se pone esta frase, que para ingresar a cualquier servicio público debería ser requisito a haber cursado a lo menos un curso básico de Derechos Humanos, ¿cierto? Y aquí también se repite la misma tendencia, ¿cierto? Tenemos un 53% de los consultados que están totalmente de acuerdo con esta frase, un 23% muy de acuerdo y un 9% de acuerdo, lo cual nos dice que tal, para quienes son consultados es muy importante que los funcionarios públicos y funcionarias públicas tengan capacitación a lo menos en un curso básico de Derechos Humanos. Y aquí seguimos dentro de la misma línea del servicio público. La EDH debería ser un requisito para ascender y permanecer en el servicio público. Totalmente de acuerdo, se lleva la mayoría de las respuestas con el 65%.
muy de acuerdo con el 9% y de acuerdo con el 14%, dejando ahí en desmedro la opción de la percepción negativa, ¿cierto? Con un 12%. Respecto a los planes anuales de capacitación, que es una parte fundamental dentro de los programas de capacitación de los derechos, perdón, de los funcionarios públicos dentro de la esfera pública. Aquí es muy importante, ¿cierto?, para las personas que contestan, incorporar la formación en derechos humanos en sus planes anuales de capacitación. Si bien a veces se torna un poco compleja esa situación, dado que hay muchas veces que los tiempos son acotados y que las prioridades para cada jefe de servicio depende del énfasis o lo que necesite la EDH o la formación en derechos humanos tal vez queda en un segundo, en un tercer plano, como prioridad al momento de capacitar. Bueno, y aquí vemos que la mayoría está de acuerdo con con esta afirmación de incorporar la formación en derechos humanos a sus funcionarios, cosa que es fundamental, también como lo mencionaba Enrique, ¿cierto? Eh, Cómo el servicio público incorpora la, el enfoque de derechos humanos también en su actuar diario, ¿cierto? Y ahí como, me acuerdo de una frase que, si no me equivoco, es de que cualquier servidor público que no realiza su labor con enfoque de derechos humanos o corre el riesgo de violarlos por acción u omisión, lo cual tiene mucho sentido si los funcionarios no son capacitados en esta temática. Aquí vamos como a un filtro ex ante para ingresar al servicio público, que la EDH debería ser un requisito para que las personas postulen a cargos de representación pública. Tenemos que la mayoría piensa que esta frase, están totalmente de acuerdo con esta frase, o muy de acuerdo, tiene una percepción positiva, dejando con un 9% la opción negativa, ¿cierto? El personal técnico y profesional que preste servicios en instituciones que cuenten con financiamiento estatal o presten servicio público, sean estatales o privadas, deben tener formación en derechos humanos. También se repite la misma tendencia. Tenemos que un 67% está totalmente de acuerdo, un 19% está muy de acuerdo y un 7% está de acuerdo. Respecto al personal técnico, bueno, perdón. Respecto a quién debería liderar este proceso, por ejemplo, en el caso de elaborar un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, eh, las instituciones o el organismo que debería coordinar su ejecución, en este caso se señala que debería ser el Mineduc con un 28%, al igual que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también presenta un 28% de respuesta, seguido de que debería crearse un organismo especializado con un 16% y la Subsecretaría de Derechos Humanos con un 14%, y aquí aglomeramos lo que eran las otras respuestas, donde decía que no era necesario crearse un organismo o debería ser un trabajo interinstitucional, etcétera, con un 14%. Estos son los resultados que presentó la consulta a nivel organizacional. Respecto a la individual, tenemos que, bueno, la muestra fue de 172 personas que responden a la consulta, donde 99 personas son de género femenino, 67 son de género masculino, cuatro personas son no binarios y dos otra identidad o expresión de género. Respecto a la región desde donde contestan la consulta, tenemos que 105 personas son de la región metropolitana, desde la región de Valparaíso vienen 12, Biobío y la Araucanía 11, Antofagasta 7, Maule 6, y así vamos con la distribución con el resto de las regiones. Por ejemplo, desde O'Higgins, que tiene solamente dos respuestas, Ñuble, una, Magallanes, Los Ríos, con 3 respuestas, Los Lagos y Coquimbo con 4, la región de Atacama con 1 y la región de Arica, Parinacota con 2
respuestas. Respecto al ámbito de desempeño, vemos que la educación formal se lleva ahí el 106 de las 172 respuestas, y estas se desagregan de la siguiente forma. Tenemos que 2 se dedican a lo que es la educación en policía o Fuerzas Armadas, 59 a lo que es la educación escolar, tenemos 38 que se dedican a lo que es la educación superior profesional y 5 a lo que es la educación superior técnica. Respecto a la primera pregunta que se realiza en cuáles de las siguientes personas destinatarias les parece más pertinente capacitar en primer lugar, tenemos que, y aquí se repite más o menos la tendencia, eh, con, con la muestra anterior. Tenemos que los docentes de educación preescolar y básica son en primer lugar con un 73%, los docentes de educación media con un 55%, y aquí se da una pequeña diferencia, o una diferencia significativa. Las personas naturales prefieren que los docentes e instructores de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad también sean dentro de los primeros que se capaciten en esta temática, pasando luego a lo que son los capacitadores y capacitadoras del sistema público y o privado. Eh, y aquí se igualan lo que son los directivos de jardines, escuelas y liceos y educadores comunitarios y o populares, con un 24%, pasando a los docentes de educación superior con el 19% y los asistentes de la educación con un 8%. Respecto a los materiales, ¿cierto? Que facilitarían más la labor de educadores y capacitadores, tenemos que, al igual que en la muestra anterior, la mayoría se inclina por el análisis de casos sobre temas de interés, eh, con un 77%. Respecto al material de lectura adecuado, tanto en extensión como en complejidad, tenemos un 33% de la respuesta, seguido de videos cortos. Aquí como que hay una pequeña diferencia en las prioridades que elige cada persona. Videos cortos queda como en el tercer lugar. Si esto fuese una competencia, queda en el tercer lugar videos cortos. Sí, seguido también de lo que son los audios, los podcasts, los juegos de mesa, eh, las presentaciones en Prezi, las aplicaciones y redes digitales, películas y libros de bolsillos con principales convenciones y tratados internacionales aplicables a Chile con un 16%. Respecto a las preguntas de percepción de escala Likert, ¿cierto? Vemos que aquí también se va dando como la misma tendencia. Respecto a la frase de que la educación en derechos humanos debería iniciarse en la educación parvularia, tenemos que aproximadamente, ¿cierto? Un 85% está de acuerdo con esta afirmación. Respecto a la siguiente, que la educación en derechos humanos debería incluirse en todas las carreras de educación, tanto superior, tanto técnicas como profesionales. Eh, bueno, también se da la misma cifra, el 85% aproximadamente está a favor de esta afirmación. Y aquí también se repite más o menos la tendencia sobre esta pregunta tan polémica que habíamos mencionado en la primera parte, sobre de que los jóvenes hablan mucho de derechos, pero en realidad muestran poco interés por educarse en estos temas. Eh, Vemos que el 50% está en desacuerdo y también el otro 50% está de acuerdo con esta afirmación, así que ahí está un poco dividida la balanza. Respecto a los materiales, didácticas en EDH son poco atractivas para las jóvenes y los jóvenes. La mayoría tiene una percepción de acuerdo con esta frase, dejando aproximadamente con un 29% la opción o la percepción negativa de esta frase. Respecto a los mayores obstáculos en la educación escolar para avanzar en la poca aceptación y el apoyo de los directivos y de los establecimientos educacionales, también se da que la mayoría se concentra en la percepción positiva de esta afirmación, o sea que están de acuerdo. O sea, bueno, dejando en desmedro, ¿cierto?, la opción negativa o la percepción negativa de esta frase. Respecto a la integración en la escuela de la EDH, debe ser de forma transversal, con una asignatura específica a la vez.
Aquí también la misma tendencia. La mayoría está totalmente muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación. Aquí con respecto a lo que son las empresas privadas que deberían capacitar permanentemente en derechos humanos a su personal, tenemos que también hay una percepción de acuerdo, muy de acuerdo o de acuerdo con esta frase. Se lleva la mayoría de las respuestas. También uno de los principales obstaculizadores a la integración de la EH es la falta de docentes, educadores y capacitados. También se repite la misma tendencia de eh, estar de acuerdo con la afirmación. Respecto a lo que es la educación no formal, eh, la cual cumple una labor fundamental para la participación democrática, también un 64% está totalmente de acuerdo con esta frase, un 15% muy de acuerdo y un 6% de acuerdo. Y aquí vamos a lo que mencionamos desde antes con énfasis, que respecto a la capacitación de los funcionarios y funcionarias públicas, que para ingresar a cualquier servicio debería ser un requisito haber cursado a lo menos un curso de derechos humanos. Un 52% está totalmente de acuerdo con esta frase, un 12% está muy de acuerdo y un 19% está de acuerdo con esta frase. La EDH debería ser un requisito para ascender y permanecer en el servicio público. Un 56% del total está totalmente de acuerdo con la frase. Un 16% está muy de acuerdo, al igual que de acuerdo también tiene un 16% de respuestas. Los planes anuales de capacitación de los servicios públicos deberían incorporar la formación en derechos humanos a sus funcionarios. Un 66% está totalmente de acuerdo, un 15% muy de acuerdo y un 9% de acuerdo. Mientras en el otro lado tenemos que totalmente de acuerdo está con un 8%, muy de acuerdo, muy en desacuerdo, perdón, está con un 3% y en desacuerdo no hubieron respuestas. La EDH debería ser un requisito para todas las personas que postulen a cargos de representación pública. Un 70% está totalmente de acuerdo con esta afirmación, un 9% muy de acuerdo y un 8% de acuerdo. Respecto a lo que es la exigibilidad de la EDH en el servicio público, esta debería abarcar a los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, municipales y de todos los servicios que trabajan con financiamiento estatal. Un 74% está totalmente de acuerdo con esta afirmación, un 9% muy de acuerdo y un 5% de acuerdo. Respecto a lo que es el personal técnico profesional que preste servicio en instituciones que cuenten con financiamiento estatal o presten servicio público, sean estatales o privadas, debería tener formación en derechos humanos. Un 63% está totalmente de acuerdo, un 15% muy de acuerdo y un 10% de acuerdo. Pasando a la última pregunta, que es que en el caso de que se elabore un plan nacional de educación en derechos humanos, ¿a qué institución debería corresponder su coordinación y ejecución? Aquí tenemos que el 31% señala que el Ministerio de Educación debería ser el responsable de coordinar y ejecutar el plan, seguido de lo que es la Subsecretaría de Derechos Humanos con un 25%. También un 24% cree que debería crearse un organismo especializado para elaborar este Plan Nacional de Derechos Humanos y un 15% piensa que debería estar a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras que la categoría de otros considera solamente el 5%. Bueno, estos han sido los resultados que emanan desde la consulta, eh, así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Juan Pablo Bustamante. Una presentación muy completa y con toda la diversidad, ¿no es cierto?, de antecedentes que nos dan un insumo muy importante para la idea, ¿no es cierto?, que se tiene, la expectativa de lograr la creación de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Esta es una patita más, como se podría decir, de este proceso. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Ahora nos correspondería, no sé si tenemos algunas preguntas.
Mabel, Hola, bueno, mi nombre es Mabel Cobo, soy parte del Observatorio Ciudadano del área de Educación y Derechos Humanos. He estado haciendo de apoyo técnico para este conversatorio y ahí les dejé un mensajito a quienes están como asistentes en esta reunión virtual de Zoom para que si en caso de que quieran, tienen alguna pregunta, lo puedan hacer o bien yo les habilito también para que puedan hablar y hacerle la pregunta directamente a nuestros panelistas. gracias Mabel. Ahí Dayana tiene una pregunta. Más que una pregunta, tengo una reflexión a propósito de los resultados que mostró Juan Pablo. Eh, hay algunos aspectos, algunas aristas que me parecen sumamente relevantes para pensar la política pública. En mi intervención inicial comenté a grandes rasgos de qué va el Plan Nacional de Derechos Humanos en su segunda versión. Em, y, y viendo aquellas respuestas que están vinculadas con la necesidad de vincular las acciones de educación en derechos humanos con la capacitación de funcionarios y funcionarias públicas, que esas iniciativas se incorporen, por ejemplo, en los planes anuales de capacitación. Eh, Creo que hay varios eh, aspectos que van a ser sumamente necesarios de abordar en cualquiera sea el instrumento de política pública donde queden abordados estos desafíos. Ojo, no me quiero remitir solo al Plan Nacional de Derechos Humanos. O sea, si en algún momento se genera un instrumento sobre educación en derechos humanos específicamente, creo que también ahí hay que abordar algunas cuestiones. Lo primero es que creo que actualmente el instrumento donde están algunos compromisos institucionales, como es el Plan Nacional de Derechos Humanos, eh, esos compromisos son como el reflejo del contexto institucional y las voluntades políticas del momento en que se adoptaron. Y en ese sentido creo que es importante reflexionar en torno a la voluntariedad de los compromisos por parte de las instituciones. Creo ahí que habrían o deberían haber instituciones que sí o sí participen de los compromisos adoptados en este tipo de instrumentos de política pública. En ese sentido, me hace falta la participación, por ejemplo, del Ministerio de Educación en los compromisos del eje de educación en derechos humanos. La única institución como de ese rubro que está presente es la Agencia de Calidad. Y creo que eso también es importante de notar, de considerar para efectos de convocar posteriormente a instituciones como el Mineduc. Lo otro es que en el caso del Plan Nacional de Derechos Humanos, si bien está establecido como obligatorio por ley, y es parte del mandato de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la subsecretaría no tiene prerrogativas para obligar a las instituciones. Y eso creo que es importante de considerar para efectos de cualquiera sea la institución que se haga cargo de un futuro plan, ya sea un futuro plan de educación en derechos humanos, porque entonces habría que pensar también en cuál es el rol de la institución que va a ser depositaria del mandato de crear ese instrumento, de darle seguimiento, de evaluarlo, porque en la medida en que no se tengan esas facultades radicadas en alguna institución, entonces los instrumentos de política pública van a seguir teniendo ciertas debilidades como las que observamos ahora. Y lo otro es que, a propósito de todos los elementos vinculados a la necesidad de enlazar los resultados de la consulta con los planes de capacitación, por ejemplo, los PAC. Creo que también
sería genial si es que las acciones, las iniciativas vinculadas a la educación en derechos humanos pudieran quedar reflejadas en estos instrumentos, que son los que hoy día disponemos y que nos dan un espacio al menos como para intencionar acciones en esta materia. Pero creo que también hay una necesidad de pensar en otros mecanismos de incentivo, de quizás asociar la formación en derechos humanos de funcionarios y funcionarias públicas en, no sé, en el PMG o en las metas de desarrollo de desempeño colectivo, los CDC. Eh, Quizás hay que explorar otras herramientas que tengan estos mecanismos de incentivo que puedan también ayudar a impulsar la formación en derechos humanos y ponerle, no sé si obligatoriedad, cómo se levanta en la encuesta, porque creo que habría que pensar muy bien cómo se podría llegar a un mecanismo de ese tipo, pero sí a ponerlo como un incentivo. Y, y respecto de los compromisos, un poco enlazándolo con las observaciones que nosotros tenemos hoy día, con las impresiones que tenemos respecto de los compromisos que actualmente están en el plan y pensando en una versión futura o pensando también en un futuro plan de educación en derechos humanos, creo que hay que hacer un control de la disparidad de los esfuerzos porque finalmente las instituciones, hay algunas que ponen compromisos que son más robustos, que no solamente están mirándose hacia adentro de las instituciones, sino que impulsan acciones que tienen que ver con la formación en derechos humanos orientada a la ciudadanía, a la generación de una cultura de derechos humanos, y creo ahí también que ese es un elemento a cautelar. Muchas gracias, Dayana Guzmán. Relevante, muy importante los comentarios que nos haces porque efectivamente eso de la obligatoriedad tiene su particularidad en el ejercicio de la política pública también. Y la vinculación también con el ejercicio de funcionario público, como también procesos vinculantes a desarrollos o alineamientos estratégicos de las instituciones en el camino de una política pública. No sé si alguien Sí, más quiere hacer algún... hay un comentario en el chat de Bárbara que pregunta si se puede acceder al informe completo en línea. Y, no sé, Juan Pablo, ¿nos puedes...? Ahí el informe todavía no está en línea en la página de la red, pero debería estar subido dentro de los próximos días. Y vamos a trabajar Gracias, en eso. Eh, También gracias, Bárbara. Víctor Gatica, que también está como asistente, levantó la mano. Yo no sé ahora si todavía tiene ganas de conversar. Sí, voy a ir permitir hablar y lo voy a ascender a panelista. O a ver, no, no, aquí. Víctor, el micrófono es tuyo. ¿Se escucha? Víctor, Está silenciado. está silenciado, sí. Ahora sí, no sé Ahora sí. si me logran escuchar. Buenas tardes. Sí, Ya. buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Me hubiera gustado poder escuchar toda la presentación. Llegué un poco tarde. Elkin, un conocido de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos, me compartió esta instancia. Le agradezco mucho. Veo ahí a Victoria, que nos encontramos, creo que en Colombia hace poco. Eh, Así que le envío un abrazo fraterno. Estaba poniendo mucha atención a la intervención de Juan Pablo por los datos que entregaba, ¿cierto? Que son datos que transmiten bastante y nos permiten a nosotros, quienes trabajamos esta temática de educación en derechos humanos, armarnos un panorama de cuáles son las necesidades que se tienen. Y bueno, Dayana también lo mencionaba, es importante ver al Mineduc, ver
ver también las mallas de la universidad y poner el foco. Pero yo quería precisar, hacer una pregunta que es más bien técnica, que es este informe del que se hacía lectura. Yo en enero tengo que realizar un taller sobre el uso de las tecnologías y los derechos humanos en la Universidad de Concepción, y me gustaría tomar algunos de los datos que se aportaban hoy día para poder bajarlos y poder mostrar, ¿cierto?, a ciencia cierta cuál es la necesidad de poder capacitarnos e incorporar esta temática de educación en derechos humanos dentro de nuestros establecimientos, con el marco legal que ya nos permite, ¿cierto?, con las temáticas que ya están visualizadas en el currículum nacional. Entonces, dejar eso, no sé cómo acceder a ese documento que se nos presenta hoy día para poder revisarlo con mayor detalle. Juan Pablo. Y se cortó un poco el audio, si no me equivoco, Sí. creo que nos pasó todo, pero claro, el informe como respondimos a Bárbara, va a estar como en la página de la red, ya publicado dentro de los próximos días, eh, para que lo puedan descargar, lo puedan consultar y lo puedan usar como información para los fines que estimen pertinentes. ¿No? Y también como que el instrumento es el insumo para abordar esta temática, así que pueden consultarlo cuando deseen. Ahí, Enrique. Gracias, Juan Pablo. Y gracias, Víctor, por tu participación también. Y ahí el trabajo que estás haciendo en la Universidad de Concepción. Enrique. Gracias, Victoria. Sí, muy interesante la conversación. Am, yo tengo la impresión de que el avance de la cultura de los derechos humanos en el mundo, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos y incluso antes, eh, se ha hecho en base a dos mecanismos, que es la protección y promoción. Pero dicho de otra manera, es el obligar y el convencer. Entonces, hay evidentemente un avance que parece depender de estos dos mecanismos, ¿no? Es decir, la creación de normas que de alguna manera establezcan efectivamente ciertas obligaciones y las hagan exigibles. Eh, a mí me parece que la consulta arroja eh, al- eh, una opinión que tiene que ver con la necesidad de hacer exigible algunas cosas. Eh, y yo creo que sería interesante poner en discusión, porque precisamente esta consulta es una primera recogida de opinión, hacer una consulta, pensaba yo, eh, con diputados, con senadores sobre estos temas, que tienen que ver con lo que es la creación de las normas, pero también sería interesante hacer esta discusión, creo yo, como decía la Daya, con los incumbentes que tienen que tomar decisiones respecto a estas cosas, como por ejemplo el Ministerio de Educación, como por ejemplo las universidades, los formadores y formadoras de docentes. eh, Sería tal vez interesante generar otros encuentros y poner en discusión esos temas. Y a Víctor, que me pareció muy interesante lo que aportó, y no alcanzó a escuchar, bueno, va a estar disponible esto en YouTube, ahí como para tomar otro elemento. Y también si tiene alguna utilidad, también estoy disponible para poder subir la presentación, digamos, que realicé yo. Así que también podría ese material quedar disponible. Gracias, Enrique. ¿Tendríamos otro comentario, alguna reflexión? Sí, No, Bárbara para ir. pregunta, ¿qué posibilidades habría de organizar un ciclo de talleres online de educación en derechos humanos para docentes el próximo año? ¿Sí? Yo creo que podemos incluirlo dentro de nuestros Sí, objetivos claro. del próximo año como red.
Por supuesto que sí. como una, como una tarea a desarrollar como red de equipos de derechos humanos. Sería muy interesante, sí. Sí, absolutamente. Si no tenemos, ¿tenemos alguna otra pregunta, comentario? No, ya como estamos en el tiempo para ir cerrando. Paloma levantó su mano. Aló. Estás muteada, Pablo. Vamos a ver. Ahí sí se me escucha. Ahí sí, sí. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones. Solo me quería referir, dada la pregunta que hicieron, de si se podrían hacer ciclos de talleres. Hay algunas cosas que ya se están haciendo y así también quisiera comentar que, por ejemplo, se estamos implementando el INDH en alianza con el CPIP, que es parte del Ministerio de Educación, el curso La Escuela desde el Marco de los Derechos Humanos, así que les invito a las personas interesadas que puedan acercarse a la página, porque ese es un curso, digamos, establecido, que lo venimos dando hace 5 años, entonces que está disponible. Yo también entiendo la subsecretaría tiene un curso, hay algunas organizaciones también de la sociedad civil que han hecho sus propuestas. Nosotros aquí en el INDH también estamos trabajando en un curso que la idea es que esté dispuesto a la ciudadanía, así que solo ahí invitar a que nos escriban, porque también en la página de la red tenemos varios materiales disponibles que pueden ayudar en este proceso de autoformación. Eso. Sí, exactamente. Muchas gracias, Paloma. Eh, Hay mucho material en nuestro sitio web y al que pueden acceder, ¿no es cierto? Porque es abierto y pueden hacerse parte también de seguirnos en las redes. Victoria, Em, ¿puedo complementar lo que señaló Paloma para aprovechar el tiro de comentar? Gracias. Sí, efectivamente, en la Subsecretaría de Derechos Humanos tenemos una oferta de cursos virtuales asincrónicos, que es una de las maneras en cómo realizamos formación y capacitación en torno a los derechos humanos, y que por la modalidad en que se provee nos permite llegar a todos los rincones del país. Actualmente tenemos una oferta diferenciada para funcionarios y funcionarias públicas, donde está el curso de introducción a los derechos humanos para la función pública, tiene ese foco, además de un curso sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y otro sobre derechos de las mujeres indígenas y protección especial de la infancia y adolescencia indígenas. En estos momentos nos encontramos trabajando arduamente para ampliar esta oferta, de modo que para los funcionarios y funcionarias públicas se va a duplicar esta oferta, ahora entre diciembre y enero. Entonces, las próximas imparticiones del 2024 van a considerar también un curso sobre personas mayores, otros sobre personas en situación de discapacidad y otros sobre derechos del pueblo tribal afrodescendiente chileno, ¿ya? Esos son algunos de los temas que tenemos que abordamos en nuestros cursos. Y además de eso, existen también versiones abiertas a la ciudadanía. También todos los que ya nombré van a estar abiertos a la ciudadanía. eh, y se suma también el curso sobre verdad y justicia, pilares del futuro democrático, que lanzamos ahora en septiembre en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Así que tenemos todas las personas que no sé, a la ciudadanía en general, dejamos extendida la invitación a que se autoinscriban en nuestro portal de formación en derechos humanos. Pueden hacerlo de manera sencilla, con clave única, y es una auto instrucción, entonces pueden también ahí
modular sus tiempos. Y en el caso de funcionarios y funcionarias públicas, nosotros tenemos una red de puntos focales, de contrapartes institucionales con quienes también vamos recibiendo las necesidades de cada institución para formar a sus funcionarios y funcionarios. Muchas gracias, Dayan. Son múltiples las herramientas que nos señalas y que son muy valiosas para que la ciudadanía en general, ¿no es cierto?, pueda acceder a esta formación. ¿Alguien más? ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Solo ahí Daniela Oliva pone el link de donde se puede acceder a estos cursos que estaba hablando Dayana, que es formación desde hh.minjusticia.gov.cl. Me imagino también que si uno pone formación derechos humanos en Google, Ministerio de Justicia, también me imagino que van a aparecer ahí el listado de estos interesantes cursos. Creo que también nosotros como red podríamos amplificar también la difusión de la disponibilidad de ellos. Sin perjuicio de que como red también podamos quizás levantar algún ciclo de talleres con otras temáticas también que son parte de quienes forman la red de educación, la red de equipos de educación en derechos humanos. Está el Observatorio de Derechos Humanos y Juventudes. Nosotros como Observatorio Ciudadano también tenemos especial interés en temas de medio ambiente, pueblos indígenas, inmigración. También hemos tenido algunas experiencias de formación en derechos humanos en estos temas. Y sin duda agradecemos también que estén también algunos cursos del INDH. Claudio Ramsey también me parece que levantó la mano. ¿Es así, Claudio? Lo voy a poner ahí para hablar. Ahí sí, Claudio. El micrófono es No tuyo. podía encontrar nada, ni siquiera los veo a todos, no sé por qué. Algún problema de configuración tengo acá. Pero Es que nosotros es te tanto tiempo, escuchamos tanto y COVID vemos. atrás que ya me olvidé del Zoom. Oye, Te todos escuchamos, Claudio. Escuchamos. y no me ven, parece, ¿no? No. Tampoco No, encuentro la cámara, no sé qué pasó, pero bueno, no importa eso. te No van a escuchamos. perder nada. Oye, dos cositas. La primera es que lo que advirtió Paloma y después de Yana, yo quiero ratificarlo y dar un testimonio de la importancia que tuvo, porque no se continuó, yo desconozco la razón, en los docentes. ¿Ah? Yo estuve en una preparación de esta publicación, no sé si la conocen ustedes, que lanzó el museo con UNESCO sobre cómo estudiar el pasado orientado a docentes. ¿Se acuerdan eso? Hubo un Ujú. lanzamiento en el Museo de la Memoria. ¿No se acuerdan? Sí. Ya, es un texto que hizo Gregory, no me acuerdo su nombre, de UNESCO. Bueno, en la oportunidad se trabajó un borrador con profesores y se invitó a una jornada de trabajo. No vinieron muchos, pero deben haber venido 4 o 5 de regiones incluso. Y fue muy interesante. Y una de las cosas que me sorprendió, primero el nivel de las personas, y cuando le pregunto, ese nivel se debía a la escuela. Entonces yo quedé maravillado porque no conocía el proyecto y lo que sí me di cuenta es que no estaba vigente, no estaba activo. Así que felicitaciones y también lo recomiendo, es muy bueno. Y lo segundo, respecto a la oferta que está haciendo la subsecretaría, quisiera recordar que al propósito de la elaboración de una minuta, una instructiva, no me acuerdo cómo se llamaba lo que estaba haciendo, ay, ¿cómo se llama esto? La cosa de educación, se me olvidó, el CIP, TPIP. también partieron solo del enfoque de derechos humanos y varios de nosotros del museo, Cintia, yo y el mismo Enrique nos apoyó entusiastamente. Es que no se puede hablar de derechos humanos sin el binomio memoria. En Chile no tiene sentido hablar de derechos humanos en genérico, hablar del genocidio, el holocausto, incluso hablar de la actualidad del genocidio que estaba produciéndose en Medio Oriente. El punto es que en Chile, hay que hacer el link, eh, respecto a las violaciones de derechos humanos masivas, no solo en el pasado, sino que también
con propósito permanente, podríamos decir, porque acabo de enterarme de una enorme golpiza y violación a un chiquillo hace poco en no sé en qué comisaría. Y hay denuncia y hay, ¿cómo se llama? Una querella contra una comisaría. Y acaban de concluir la visita 8 observadores de derechos humanos en que en su informe señalan la deuda pendiente por la impunidad del Estado de Chile. Ustedes saben que el general Yáñez está pidiendo cerrar el proceso después de que no han habido avances, señala. Y el gallo nunca se presentó a ninguna ante el fiscal, nunca se presentó. Entonces es como reírse en la cara. ¿Ah? Entonces, como quisiera decir, es muy importante hablar en general de la doctrina de derechos humanos a nivel universal, con casos internacionales, pero lo más importante es que esto no puede ir desligado de la memoria. Una memoria, eh, como se llama, de los 50 años, pero también de lo que acabamos de acontecer, lo que pasó el 18 de octubre. Entonces, ideal que la subsecretaría tome nota de ese documento del CCIP, donde Paloma y otros participaron activamente y tiene un acápite dedicado al tema de la memoria. Entonces, vuelvo a insistir, el déficit que hay, lo señaló el estudio que hizo sobre educación en el instituto y lo ha repetido Enrique varias veces, es que el déficit que tiene el cumplimiento del objetivo de incorporar en la enseñanza media la doctrina internacional de derechos humanos es que no se aterriza. Lo mismo que pasa con Carabineros. Ellos se forman en la doctrina de sus derechos humanos, pero no ven ninguna contradicción en torturar o en disparar y dejar ciego a la gente. A menos que sean esquizofrénicos, tengan doble personalidad, pero aprueban el curso y salen al otro día a disparar. En fin. Entonces, yo creo que es importante la línea de aterrizar los principios, la doctrina a la realidad actual. A propósito, el mismo instituto, ¿cuántas querellas tiene por violación a los derechos humanos a propósito del 18, del 19? Entonces, no sé, yo insisto que me parece que el tema de memoria es lo que permite a la gente concretar la mirada, aplicarla a la realidad. Los escolares no pueden hacer bullying después de aprobar el curso sobre esta materia, porque no es aterrizar, no sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. Eso. Muchas gracias, Claudio. Por supuesto, la memoria es algo que no puede estar ni lejos ni ausente en la temática de educación en derechos humanos. Es como la- el, el eje, digamos, fundamental. Si es que no hay alguna otra pregunta, alguna consulta, comentario, ya iríamos cerrando, ¿les parece? Sí, en todo caso, igual los invitamos a que nos escriban, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico rededucacionedh@gmail.com si tienen alguna duda. También vamos a estar enviando el informe con los resultados de esta encuesta. También que nos sigan en nuestras redes sociales, REDH en Instagram, en Facebook. Estamos ahí presentes en caso también de que tengan comentarios y preguntas, también les podemos contestar por ahí. Sí, gracias, Mabel. Y para hacer un resumen así muy rápido, eh, tengo que decir, de todos los aspectos que están, que se logran, los resultados que se logran obtener de esta encuesta, tienen muchísima tingencia si es que nosotros tomamos uno de los instrumentos internacionales de educación en derechos humanos, que es la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de derechos humanos. Solo hacer un alcance en uno de los artículos que señala, que establece la declaración, que tiene muchísima sintonía
con todos estos resultados y increíblemente con lo que se logra a través de esta encuesta, de esta consulta, perdón. El artículo 3º dice que la educación y la formación en materia de derechos humanos son un proceso que se prolonga toda la vida y afecta a todas las edades. También dice que la educación y la formación de derechos humanos conciernen a todos los sectores de la sociedad, a todos los niveles de la enseñanza, incluidas la educación preescolar, primaria, secundaria y superior, teniendo en cuenta la libertad académica, donde corresponda, y a todas las formas de educación, formación y aprendizaje, ya sea en el ámbito escolar, extraescolar o no escolar, tanto en el sector público como en el privado. Incluyen, entre otras cosas, la formación profesional, en particular la formación de formadores, maestros y funcionarios públicos, la educación continua, la educación popular y las actividades de información y sensibilización del público en general. Finalmente, la educación y la formación en materia de derechos humanos debe emplear lenguajes y métodos adaptados a los grupos a los que se van dirigidos, teniendo en cuenta sus necesidades y condiciones específicas. Y no sé, me imagino que les hace mucho sentido porque muchísimos de estos aspectos que señala la declaración en materia de formación y educación en derechos humanos de Naciones Unidas tiene mucha conexión con los resultados de esta consulta que se ha realizado de educación en derechos humanos en Chile. Les agradecemos la presencia a todas, todos y todes y esperamos pronto estar nuevamente en algún otro espacio trabajando en esta permanente lucha por lograr finalmente un plan nacional de educación en derechos humanos en Chile como una política de Estado. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Abrazos a todos. Muchas gracias.